Ok, el día de hoy vamos a continuar con HTML. La semana pasada pues terminamos con hipervínculos de tipo ancla y llegamos a manejar también hipervínculos que serían relativos que están dentro del mismo sitio. Ya les había mencionado antes, los hipervínculos son tres tipos. Uno, hipervínculos de tipo ancla que navegan dentro del mismo documento. Hipervínculos relativos que navegan dentro del mismo sitio. Y al día de hoy, pues ya usamos algo adicional que serían hipervínculos que van hacia otros recursos que están en dominio de otro, valga la redundancia, dominio o sitio en específico. ¿Ok? En este caso es como si queremos hacer referencia a una página en Google, una página en, qué sé yo, en una biblioteca de bibliografía, hacer referencia a otros recursos que nosotros no tenemos control. Entonces, esos serían los hipervínculos absolutos. Entonces, normalmente cuando hacemos hipervínculos absolutos, tenemos que establecer adecuadamente la estructura de una URL. Y una URL tiene varios componentes. Entonces, aquí voy a hacerlo en comentario para que ustedes puedan ver cómo se compone una URL. Primero vamos a escribir una URL completa, total. Entonces, usamos primero un elemento. Ok, lo que quiero demostrar ahorita con esa URL, https www.unica.edu 2.9090, algo en la página HTML. Esta es una URL absoluta, es completa, ¿ok? Contiene todos los elementos que manejan una URL general o básica como establece la especificación. El primer elemento que tenemos con HTTPS es lo que nosotros llamamos el protocolo, ¿ok? Hay distintos protocolos con el cual el navegador puede navegar a distintos servicios, ¿ok? El que está ahorita y se solicita desde ya hace tiempito, se obliga a que la mayoría de los sitios lo tengan, es a través del protocolo HTTPS, que es protocolo HTTP respaldado por un cifrado de seguridad. En este caso, las conexiones van cifradas. ¿Qué evita eso? Evita de que con un ataque del hombre en medio, que se le conoce, man in the middle, eh, logren leer de forma libre el contenido de la trama que se está solicitando. Entonces, el protocolo me indica cómo se va a conectar a un servicio. HTTPS, HTTP sin el protocolo. Podemos conectarnos a servidores FTP usando FTP o podemos conectarnos a archivos internos de nuestro sistema utilizando el protocolo file. Para esta clase y para la web, pues nos interesa que los protocolos que se sirvan son HTTP para desarrollo local y HTTPS que ya es un ambiente de producción. ¿Queda claro? Después del protocolo queda el punto pleca pleca. Eso es un delimitador solamente. Y lo que continúa es lo que nosotros conocemos como el dominio. Este dominio es simplemente un registro en un servidor DNS que apunta ya sea a una IPv4 o a una IPv6. Aquí normalmente pues los dominios tenemos que contratarlos o rentarlos. Vamos a lugares como mydomain.com o vamos a GoDaddy o vamos a BlueDNS. Hay varios servicios que ofrecen hosting y esos hostings simplemente nos ayudan a rentar un dominio, consultar un dominio y ese dominio yo lo puedo asociar a un servicio o a la IP en donde nuestro servidor está brindando la información. En nuestro caso, pues estamos usando un servicio gratuito, entonces estamos trabajando con el dominio de GitHub, por eso es GitHub Pages, pleca y su repositorio. Y el subdominio que establece es la parte anterior, el www. Entonces podríamos decir que tenemos subdominio, punto dominio. Entonces subdominio sería el www y el dominio sería unica.edu. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿Perdón? Ok, yo contrato un dominio. Veamos aquí, vamos a ver si yo puedo abrir aquí una nueva ventana. Ok, les voy a mostrar uno. Este se llama mydomain.com. Eso es un sitio que me sirve para comprar dominios. Ok, entonces aquí lo que me dice es buscar, perdón. Ok, en este, el dominio, por ejemplo, voy a buscar un dominio, asumamos ahorita portales web 1 class 2025. Ese es un dominio y yo busco si existe. Existen varias extensiones. Entonces, los más comunes son .net, .org, .store, .online, .info, etcétera. Cada uno tiene un precio y por un tiempo establecido y limitado. Entonces, ustedes deciden cuál de estos comprar. Estos dominios simplemente es el nombre o un registro que usted puede utilizar y asociar. Ahora, si se fijan, internamente no tienen el www. Ese www es lo que nosotros conocemos como subdominio. Existen otros, por ejemplo, info. O mobile. En el caso, si ustedes ven el de la universidad, tiene secure. O tiene app. Etcétera. Esos son subdominios. Dígame, iba a preguntar algo. Es por algo en inglés se le conoce como discovery, es la forma en cómo se encuentra. ¿Usted con cuál dominio se acuerda más rápido? ¿Con un .com, con un .net? Ok, esos son los dominios o las extensiones comunes. Por eso es de que generalmente eso aumentan su valor. Los menos comunes son los que van de valores más bajos. Por ejemplo, el .online. El .online realmente no trae. Ahorita, si quieren, busco uno que ha tenido bastante fama en este momento y sería PW1 Class 2025. Ya le pongo la extensión que quiero y le digo que quiero buscar uno llamado AI, que ese es un boom ahorita. Todos los microservicios que han salido con inteligencia artificial generalmente terminan con .ai. Entonces lo voy a buscar, doy clic para buscar y me dice que sí, pero como está en boom ahorita, mucho del mercado y mucho del negocio está saliendo a partir de ahí. Si se fijan, no es nada barato, 99.99. Diga, Daniel. El punto .io es más que todo para empresas de tecnología, son las que generalmente lo usan. También está en apogeo y por eso es de que cuesta bastante también. ¿Ok? No, no son baratos. Y generalmente uno no se queda uno, tiene que empezar a comprar varios, comprar .net, .com, .org, porque la gente de repente esas son las tres más comunes, o .info o .io, y la que usted quiere usar es el .io, pero la gente se acuerda del .com. Entonces, al poner el .com, lo que hace es establecer una regla de redireccionamiento y lo manda a el .io. Entonces, créanme, esto de los dominios es algo bien interesante, pero hasta aquí llegamos con esto. Aquí se compra, esto lo que hace es brindarle a usted, ok, me da acceso a un registro de dominio y con ese registro de dominio me da control a asociarlo a una IP, ya sea IPv4 o IPv6, o asociarlo como un alias a otro sitio, que son otras cosas que se hacen con la configuración de DNS, pero eso no entra dentro de esta clase. Entonces, el subdominio del dominio lo que hace es dirigirme a qué servidor me voy a conectar, a qué dirección IP se va a conectar el browser para descargar mi página. Luego, si se fijan, aquí nosotros tenemos dos puntos y un número. ¿Ok? Ese punto, y lo voy a poner entre corchetes, por defecto depende del protocolo. ¿Qué quiere decir? Que ese puerto, que ese número se le conoce como el puerto, simplemente define con el puerto TCP/IP que se va a conectar a ese servidor. A ver, ustedes ya llevaron redes, ¿verdad? ¿O la están llevando? Ok, conocen perfectamente el concepto de puertos y cómo conectarse
a un puerto en específico por protocolo TCP. Si son de aquí de Tegucigalpa, vamos a hablar seriamente con Oscarito. Nadie me contestó, qué barbaridad. No, pues vamos a hablar el sábado, lo veo. Ok, los puertos simplemente indican cómo el sistema operativo dónde va a estar escuchando y está asociado a un servicio en específico. Los web servers tradicionales escuchan sobre el puerto 80. El servicio de FTP escucha generalmente sobre el puerto 20. El servicio de SSH, que es el que me permite comunicarme entre computadora a través de una terminal, generalmente es el puerto 22. Cuando estoy hablando de protocolo HTTPS, estamos hablando del puerto 443. Entonces apunten porque esto es pregunta de examen. Protocolo HTTP por defecto es el puerto 20. Protocolo HTTPS por defecto es puerto 443. Protocolo HTTP por defecto puerto 80. Protocolo HTTPS, protocolo por defecto 443. ¿Por qué necesito conocer todos estos elementos? Si ustedes van a trabajar en una empresa en cuyo servidor va a estar dentro del data center de la empresa, no lo van a salir, van a hacer algo llamado una intranet, ¿ok? Y quieren jalar o sacar una página a través de internet para que se puedan conectar, la mayoría de los problemas es de que los firewalls que tienen establecido las empresas internamente tienen bloqueado automáticamente la entrada a la red interna del puerto 80 o el puerto 443. ¿Por qué? Porque es una entrada riesgosa, a menos de que realmente tenga bien configurado un web server. Entonces, si yo tengo un web server y tengo que salir, o sea, el web server tiene que responder a través de esos puertos a alguien que le esté solicitando afuera de la intranet, tienen que configurar bien esos puertos, la salida. ¿Ok? Y créanme que muchos de los estudiantes me han regresado a preguntar, ingeniero, mire que no me funciona internamente desde mi máquina, desde la máquina de mi compañero no me funciona, pero me voy a mi casa y no me deja entrar. ¿Ya revisó el firewall de la empresa? Ah, no. Bueno, ahí está, no le habían puesto el inbound y el outbound del puerto 80 y del puerto 443, entonces no se podían comunicar. ¿Capich? Ahora, cuando normalmente se está trabajando en desarrollo, y si ustedes se han fijado, el puerto 80, el puerto 443, se les conoce como puertos elevados, es decir, puertos que requieren de permiso administrativo para ser abiertos en la mayoría de los sistemas operativos. Y cuando estamos desarrollando local, normalmente nosotros levantamos un web server como este de GoLive. Entonces, ¿qué sucede? Si queremos levantar el GoLive en el puerto 80 o en el puerto 443, a cada rato tengo que pedir un permiso elevado para autorizar de que ese puerto sea utilizado. Y eso es tedioso. Entonces, la mayor parte de los web servers que son para desarrollo procuran usar un puerto alterno. Y por eso, cuando nosotros corremos con GoLive Server y nos fijamos, el puerto, en este caso, que lo levanta es al 5500. Ese es un puerto abierto. ¿Ok? Los puertos 5000 y hay varios otros puertos que son puertos que son utilizados de forma abierta, que están libres para ser usados en cualquier servicio que uno quiera. Y como no son elevados, se pueden levantar sin pedir permiso. Entonces, por eso es que ahí el 5500 me indica que el web server que levanté, que es el Go Live Server que habíamos instalado, está corriendo y escuchando en ese puerto TCP/IP. Por eso es que se debe especificar el puerto cuando no es el estándar. ¿Capich? Ok, luego del puerto, aquí le vamos a poner aquí esto, puerto. Lo que sigue después del puerto es, y aquí viene algo importante, el recurso. ¿Ok? Todo esto primero, protocolo, subdominio, dominio y puerto, me indican el servidor. Y el servidor a donde apunta directamente es a la raíz del web server. ¿Qué es la raíz del web server? Es simplemente la carpeta donde están
corriendo ese servicio. No tengo acceso a todo el disco de esa máquina. Solo tengo acceso a lo que se configuró en el web server que se pueda distribuir y generalmente es una carpeta. Si estamos en, por ejemplo, tenemos un web server, el más común, en un Linux, Apache 2, que es uno de los comunes, o Nginx, normalmente yo voy a tener una carpeta llamada var www http. Esas son las carpetas normalmente que uno va a encontrar donde se va a ejecutar. Si ustedes en algún momento instalaron un bundle, ya sea WAMP o XAMPP, van a encontrar una carpeta HTTP también dentro de donde se instaló WAMP y XAMPP. Y es dentro de esa carpeta es donde empieza o apunta este elemento completo. Luego el recurso es todos los archivos y los folders que están dentro de. ¿Queda claro? Que todo el recurso, que serían los archivos, imágenes, carpetas, subcarpetas que están instalados dentro de la carpeta o que están ubicados dentro de la carpeta HTTP o dentro de la carpeta www, depende del servidor web, la carpeta que sea, porque hay otros que usan user share live, www. Cualquiera de las carpetas que estén definidas por el web server a usarlo como raíz, el recurso va a ser buscado dentro de esa carpeta. Entonces, ese recurso también es opcional. ¿Qué quiere decir de que sea opcional? Nosotros escribimos www.unicap.edu. No le ponemos ninguna pleca a index.html, ¿verdad? ¿O sí? No. Eso es porque el web server tiene un recurso de entrada por defecto. Entonces, si en ese recurso no pongo un valor, el web browser automáticamente va a buscar un recurso predeterminado que se configura en el web server, pero por defecto va a buscar un archivo llamado index.html. ¿Ok? Es decir, si yo no pongo ningún tipo de recurso, automáticamente el recurso predeterminado va a ser index.html y eso es lo que va a buscar. ¿Listo? Ahora entienden por qué el primer archivo que nosotros hicimos fue el index.html. Ok, fabuloso. Entonces, sí, este más que todo es el href. Lo único es que este está apuntando a otro sitio. Y con esto nosotros entendemos cómo funciona prácticamente un web server para responderme con algo en específico, ya sea con una imagen, con un CSS, con un JavaScript o con un mismo documento. Entonces, si yo quiero, vamos a poner un párrafo aquí y vamos a ponerle un hipervínculo. Ese href yo puedo establecerle la URL completa para redirigir esta URL a otro lado. En este caso lo vamos a redirigir a Unicap. Si nosotros vamos y vemos la página, vamos a ver que aquí está Unicap y si yo le doy clic, me va a llevar a la página de la universidad. ¿Hoy sí? ¿Queda claro? Ok, ojo, no quiero ver en sus proyectos, en una tarea o en algún documento que me envíen esto. Usar el protocolo file funciona en su máquina. Si ustedes me mandan un sitio y los hipervínculos lo hacen con el protocolo file, a mí no me va a funcionar. Si se lo manda a su compañero no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque su estructura de archivos difiere de máquina a máquina. Si su usuario era menganito y el usuario de su compañero es fulanito,
nunca va a calzar el mismo URL porque file apunta a la estructura interna del sistema operativo, no a la del web server. Por eso es de que acostúmbrense o es HTTP o HTTPS. ¿Queda claro? Listo. Ahora, recordando, la idea es de que nuestro sitio envíe el mensaje y para que el mensaje se envíe, para que el propósito de que nuestra página sirva y llegue a la audiencia esperada, lo menos que queremos hacer es de que ofrecerle un enlace que lo lleve a otro sitio y se olvide de mi sitio, ¿cierto? Entonces, para evitar eso, resulta que yo puedo utilizar un atributo adicional HTML llamado target y a ese target yo le puedo establecer un guión bajo blank. ¿Ok? Nuevamente, esa es pregunta de examen. Va a venir esa pregunta. Yo sé que viene. El guión, el atributo target guión bajo blank, yo lo voy a establecer para que cuando me aparezca el hipervínculo, fíjense, ahorita solo tengo el domain search y portales web como pestaña. Pero si le doy clic a única, me levanta una nueva pestaña aparte. ¿Ok? Con solo ese atributo target blank le estoy diciendo al navegador, este enlace lo puedes abrir, pero abrirlo en otra ventana o en otra pestaña, dependiendo del navegador. ¿Para qué? Ah, ok, ya me aburrí. Cierro. No tengo que empezar a darle para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para poder regresar a mi sitio. Sino que estoy a un clic, cierro y ya regresé a mi sitio otra vez. ¿Ok? Entonces, como buena práctica, cuando tengo URLs que me redirigen a otro sitio, lo ideal es ponerle el target blank para abrirlo en otra pestaña. ¿Queda claro? ¿Qué hace el atributo target blank? ¿Listo? Está dentro de la etiqueta de apertura del hipervínculo. Dígame. Ok, el target inicialmente fue utilizado cuando un intento medio raro de que se usaron los browsers para poder reutilizar código y no tener que estar escribiendo encabezados y footers en cada una de las páginas. En aquel entonces, finales de la década del 90, principio de la década del 2000, principio del siglo, existía algo llamado frame sets. ¿Qué quería decir? Que yo definía un index y el index lo que definía, en vez de definir HTML, definía, por así decirlo, lugares o zonas conocidas como frames, les ponía un nombre y en cada uno de ellos lo que hacía era consultar o enlazarlo a una página distinta. Por ejemplo, normalmente era común tener en la parte de arriba una franja alargada que se llamaba header. Entonces en el header apuntaba a un archivo llamado header, que normalmente tenía toda la parte de la navegación, el título y los enlaces para navegar dentro del sitio. Si yo le daba un clic a uno de esos enlaces, para poder decirle en qué frame se tiene que actualizar la URL de ese enlace, se utilizaba el target. ¿Ok? Pero eso se volvió tedioso. Entonces el target hoy en día se ha dejado específicamente para decirle a dónde. Entonces si usted ve aquí las definiciones, el blank es un nuevo browsing context. El self es para cargarlo directamente en el mismo lugar. El parent, en este caso, es si estoy trabajando con un frame.
Entonces aquí le digo a ese frame, al padre, en vez de tenerlo interno, ese pedacito de ventanita, le digo al parent que se vaya. Pero resulta de que el frame de HTML5 fue deprecado, entonces no se usa. Y el top es para lo mismo, para levantar en cuál es donde está la parte más alta. Entonces, eh, para eso se usa. Entonces, realmente solo no hemos quedado utilizando el blank porque es el que nos sirve para enviarlo a otro lado. ¿Ok? Creo que con eso le respondo, no sé si así. Ok, fabuloso. Vamos a ver. Con esto prácticamente terminamos hipervínculos. Ahora se acuerdan que yo les pedí unas imágenes. Esas las vamos a usar el día de mañana. Hoy solo voy a explicarles algunas cositas sobre las imágenes. ¿De acuerdo? A ver, imágenes, multimedia. Hay muchas personas que dicen una imagen vale por 1000 palabras. Ustedes díganme, ¿es cierto o no? Ok, en efecto, hay varias formas y prácticamente la web está llena de imágenes. Ya sean para trabajar con Hero Panel, llamar la atención, demostrar un producto o para indicar ciertas acciones, establecer logos, establecer interacciones que pueda hacer el usuario con la misma página, etcétera. Las imágenes es algo valioso, pero las imágenes también en la web tienen cierto sentido que hay que conocerlo. Entonces, primero podemos definir de que hay dos tipos de imágenes. ¿Ya me puede decir cuáles son? No, si fueran ahí, esas serían codificaciones de imagen o formatos de imágenes. ¿Cuáles serían las dos grandes o los dos grandes tipos de imágenes, familias de imágenes que tenemos en la web? ¿Qué tipo de imagen me genera una cámara digital? Ese es el formato. ¿Ok? Cuando tenemos una cámara, el chip, generalmente se le conoce con el CMOS, es un chip que lo que agarra es una matriz de colores. Cada punto que usted ve en esa imagen es el registro de la frecuencia o del color que se está representando de forma digital. ¿Ok? Los formatos son cómo se guardan ese tipo de color. Sin embargo, generalmente trabajamos con los colores o la combinación de tres colores básicos en la web, que sería rojo, verde y azul. ¿De acuerdo? Entonces, basado en esos colores, yo lo que tengo es una matriz. Si yo tengo una foto de 2 megapíxeles, lo que yo tengo es simplemente 2 megas de puntos, cada uno con su información, y están organizados en un alto y en un ancho. Entonces a eso se le conocen como mapas de bits. ¿Ok? Ahora vamos a ver quiénes les gustan los juegos o quién les gusta el arte que es más, por así decirlo, cartoonificado. Los vectores. El siguiente elemento, la siguiente familia son una familia llamada vectoriales. ¿Por qué hay una diferencia? Las imágenes de mapas de bits es una matriz de colores, punto, no hay más. Los vectoriales es una colección de fórmulas matemáticas que una computadora puede interpretar para ejecutar un dibujado. Por así decirlo, los vectoriales simplemente son instrucciones de cómo dibujar. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente los vectoriales son mucho más pequeños, pero tampoco son tan realistas
como los mapas de bits. Los mapas de bits me capturan una realidad, los vectoriales me generan figuras, path, o sea, tramas, trazos, todos configurados por algún tipo de fórmula matemática, ya sea un círculo, un triángulo, un rectángulo, una curvatura. La curvatura tiene un radio, a eso se le conoce como curvas de Benceno. Hay muchos elementos que se trabajan con los mapas vectoriales. Y generalmente hay aplicaciones que nos permiten trabajar con cada una de ellas. Dentro de los mapas de bits, pues el más famoso, ¿cuál sería? Vaya, ustedes sí han tocado imágenes, les ha tocado retocar imágenes. Antes le decían photoshopeaban las cosas, ahora le dicen aplican los filtros. Photoshop es una de las herramientas más utilizadas para la edición de imágenes. Tenemos GIMP, que es más barato, y hay otros elementos adicionales. Hay muchas herramientas que me permiten trabajar con mapas de bits. Que nosotros vamos a usar en clase va a ser GIMP, eso lo vamos a usar mañana. Illustrator, Illustrator entra en un híbrido entre los dos, porque Illustrator utiliza un mapa de bits, renderiza mapa de bits, pero también puede utilizar elementos vectoriales internos, porque Illustrator es más para hacer collage, para hacer, eh, ay, en español, ¿cómo sería? Mosaicos. O sea, ahí arman elementos. Entonces, eso sería. Los vectoriales, pues los vectoriales, como les digo, son elementos que son estructuras básicas, fórmulas matemáticas o definición de puntos, movimientos y trazos. Entonces, uno de los más comunes, open source, no tienen que pagar nada, se llama Inkscape. Es un editor de imágenes vectoriales. Pueden utilizar Notepad, pueden hacer imágenes vectoriales directamente en HTML también. No hay ningún problema porque las imágenes vectoriales generalmente es tipo un lenguaje de marcado, igual que el HTML. Y lo soporta ahora HTML. Entonces eso es muy bueno. Tenemos Inkscape, CorelDRAW. Volvemos a incorporar Illustrator por aquí. Aquí está Adobe, ¿cómo se llama este? Illustrator, es el Adobe Illustrator. Eh, Sketch, ¿cómo que se llama? El de Mac. Sketch algo, se me olvidó el nombre. Sketchbook. No, pero hay otro. Se llama, les debo el nombre, pero es uno que ha sido bien famoso porque se ha volteado más a la parte de generar código HTML a partir de la imagen. Bien interesante. Entonces sí, esos son los vectoriales, ¿ok? Ahora, ya dentro de los mapas de bits, es bueno saber entonces que hay ciertos elementos que difieren de los vectoriales. Y es que al ser una matriz, yo necesito manipular dimensiones y establecer ciertos elementos de calidad. Entonces vamos a poner aquí nuestro buen párrafo para poderlo ver. Y en el mapa de bits, por así decirlo, nosotros manejamos siempre cuánto es lo alto y cuánto es lo ancho. Estas son las dimensiones primordiales. Y eso normalmente lo medimos en píxeles. ¿Qué es un píxel? Es la representación de un punto en el dispositivo que se está mirando. ¿Ok? Ahora vamos a ver, ¿quiénes de ustedes han ido a comer al food court de aquí del mall, del City Mall? Cambiamos un poquito la pregunta porque tenemos varios de otros lados. ¿Han ido a algún sitio en donde hay una de esas pantallas grandotas, que si me siento bien cerca de esa pantalla grandota, lo que veo son un montón de foquitos de la pantalla? Y si me alejo, me voy al medio del lugar o bien atrás, ya se mira nítida la imagen, ya no veo los foquitos. ¿Sí? ¿Han ido? Levanten la mano, por favor. Ok, ese efecto, muchas gracias, normalmente lo vamos a establecer por la densidad. Eso es lo que vamos a ver.
Nosotros hablamos de resoluciones, que la resolución de 5 megapíxeles, que las últimas cámaras ahora traen 25, 50 megapíxeles para una fotografía, elementos exagerados definitivamente. Que el televisor ahora es 4K, que es 2K, que es 4K Ultra, triple dimensión, etcétera. O sea, cada uno de esos son nombres para darle a cuántos puntos de luz existen para desplegar información. A menor sea la densidad o la resolución que nosotros manejemos, menos información se ocupa para pintarlo. A mayor resolución, más información, son más puntos. Eso va directamente ligado. Entonces, ¿qué sucede? No todos los dispositivos tienen la misma cantidad de puntos de emisión. Por ejemplo, yo estoy aquí con una pantalla, digamos que me permite una resolución de 1300 por 920. No es muy alta, es muy poca información la que se muestra en esa pantalla. Pero por ahí, de repente voy a la casa de un amigo, lo conecto a un monitor, que el monitor lo usa para jugar, y es un monitor 4K. Y óigame, no sabía de que las gráficas o el sistema que estaba desarrollando se miraba tan bonito. ¿Por qué? Porque hay más información que desplegar. Entonces, ¿cómo llamamos a esos elementos? Uno los podemos poner PPP en español, DPI en inglés, puntos por pulgada. Dots per inch. Y aquí ya sabemos que estamos haciendo algo mal. Ahí no ocupamos. Ok, entonces, ¿qué sucede? Yo tengo un alto, digamos que 100 por 200. Entonces ustedes me van a decir en este momento, si yo tengo un PPP de 10, ¿cuántas pulgadas es la imagen si yo tengo la imagen de 200 por 200? En una unidad métrica, en centímetros, digamos, bueno, en pulgadas. Si yo tengo un PPP de 10 y la imagen me mide 200 píxeles de ancho y 200 píxeles de alto, ¿qué tamaño va a tener esa imagen? Ok, escúchenlo nuevamente, lo repito. Si yo tengo una imagen con una densidad de 10 ppp, perdón, y mi imagen tiene una dimensión de 200 píxeles de alto y 200 píxeles de ancho, ¿qué tamaño tiene mi imagen en pulgadas? Ujujú, mm, No. Mm, No, se fue, lo multiplicó y era dividirlos. ¿Perdón? No, repito, la dimensión, el punto por pulgada es de 10, o sea, 10 alto, 10 ancho. Cuando hablamos de puntos por pulgada siempre es cuadrado. Y las dimensiones de mi imagen tiene 200 píxeles de alto y 200 píxeles de ancho. ¿Qué tamaño en pulgadas tiene la imagen? 20 por 20 pulgadas. Ahora, si la misma imagen de 200 píxeles por 200 píxeles, pero si la densidad de esa imagen es de 100, ¿cuántas pulgadas tiene la imagen?
2 por 2 pulgadas. Cambiando la densidad, el tamaño de la imagen cambia. Ahora se lo voy a explicar de forma inversa. Si yo tomo una cámara con un celular del año 1998, para que lo hagamos exagerado, la cámara en el celular se mira bonita y la voy a imprimir, porque quiero imprimirla, ya no existe Kodak. ¿Cuál es el que está ahora en los centros comerciales? Quick Photo. O voy a uno de esos kioscos que tienen impresoras para imprimir la foto. Le mando por Bluetooth la impresora, la foto y me imprime la foto en tamaño grande. Lo quiero para una retratera de 8 por 10. Son grandecitas. ¿Cómo me va a salir esa foto? Asumiendo que esa foto nosotros le decimos pixeleado. ¿Qué es lo que está sucediendo? No hay suficiente información, entonces los programas que hacen es llenar de espacios en blanco. Por eso es que se ven los puntos blancos entre cada uno de los elementos de las fotografías. Cuando salen fotografías que se miran los puntitos blancos, es exactamente eso. No hay suficiente información para cubrir todo ese espacio. Y el programa lo que hace es estirar, y al estirar los espacios vacíos, los trata de unir con elementos blancos o vacíos. Ahora, si lo ve desde lejos, es imperceptible. Si ya lo ve cerca, ya se ve bien, que es el mismo efecto que sucede con las pantallas grandes. Diga, Ronnie. Permítame, déjeme terminar la clase primero. Sí, sí, no, yo me disculpo porque me pasé unos 2 minutos ahorita. Ok, entonces, las imágenes tienen mucho que ver. Y lo que sí vamos a trabajar es de que en pantalla antes era bien sencillo el desarrollo web, porque todos los monitores manejaban una puntos por pulgadas de 72, entonces era predecible sacar el tamaño. Ahora, con los nuevos dispositivos que están saliendo ahora, que ahora es importante la densidad, aquellas pantallas de 4K, las pantallas de los teléfonos móviles, las pantallas de las tabletas, les llamamos que son 4 densidad, doble densidad, etcétera, agarran más resolución y requieren más información. Entonces, si usamos el mismo de 72 pulgadas, lo que voy a ver en pantalla es una imagen borrosa, una imagen que no vale la pena. Entonces nosotros tenemos que jugar, porque si mandamos una imagen también demasiado pesada, con información que no se va a renderizar, con información que se va a desperdiciar en memoria únicamente, estamos penalizando la descarga de datos. Entonces, ahí vamos a ver el día de mañana cómo tratar la imagen, optimizarla para la web, considerando esos elementos, sabiendo el tamaño que voy a utilizar, el dispositivo que voy a usar, y además de eso, también siendo considerado que si lo estoy viendo en un dispositivo móvil, voy a usar una imagen pequeña. Si estoy usando un dispositivo grande, voy a usar una imagen más grande. Y que el navegador sea el que se preocupe de cuál de los 3 archivos o de los 4 archivos se encargue de bajar. Con eso terminamos el día de hoy. Para retirarse, solo me escriben su número de cuenta al revés. Ahora sí, estimado Ronnie, dígame. Permítame, solo déjeme parar la grabación.